Hola chavos, buenas noches. Bueno, en este video vamos a ver un poquito de lo que es la circunferencia y los ángulos dentro de una circunferencia. ¿Sale? Bueno, podemos definir que una circunferencia se puede definir como la línea curva cerrada de la cual todos los puntos que la forman equidistan. Equidistan significa que están a la misma distancia, equivalente distancia, a un punto fijo que denominaremos centro. Se nota con la letra C. A esa distancia se le conoce como radio. La unión de dos radios completos, o por decirlo así, la línea que parte simétricamente a un círculo, círculo es la parte de adentro, en dos partes simétricamente en las mismas partes iguales, que son dos radios, se le conoce como diámetro. A la línea que toca dos puntos de la circunferencia pero sin salir de la misma, se le conoce como cuerda. A lo que se forma entre un pedacito de la cuerda se conoce como arco o sector circular. Bueno, mejor dicho arco. La secante es la línea que sale y corta en dos puntos a la circunferencia, y la tangente es la que toca en un solo punto. Dentro de la circunferencia tenemos tres tipos de ángulos eh, en la misma, ¿no? Tenemos el ángulo central, que es aquel que parte del centro y está constituido por eh, dos líneas que van hacia la circunferencia pero no salen de ella. Estas dos líneas pues, son radios. Entonces, algo bien importante es que el ángulo que se forma entre estos dos radios va a ser lo mismo que el arco. Es decir, si el ángulo aquí mide 30 grados, el arco, que por cierto los arcos se les pone así un arquito en la parte de arriba, valdría 30 grados. Si por ejemplo aquí valiera 50, pues aquí valdría 50 grados. Después tenemos el ángulo inscrito. El ángulo inscrito son aquellos que están constituidos por dos cuerdas. Es decir, sus dos lados son dos cuerdas. Se le llama está dentro de la circunferencia. Y nos dice que el ángulo inscrito va a ser la mitad de lo que subtiende el arco o viceversa. El arco mide el doble de lo que mida el ángulo. Es decir, aquí mide 40 el ángulo, aquí el arco mide 80. Y por último tenemos el ángulo semi-inscrito. ¿Por qué semi-inscrito? Porque solamente tiene una cuerda y el otro es una tangente. Y al igual que el ángulo inscrito, el ángulo que se forma entre estas dos líneas va a ser la mitad de lo que mide el arco o viceversa. El arco mide el doble de lo que mide el ángulo. Por ejemplo, aquí mide 110, este mediría 220. Con base a ello vamos a tratar de explicar los siguientes ejercicios. Pensemos en que el ejercicio es solamente lo que tenemos en la parte de rojo y lo azul es lo que fuimos haciendo, ¿sale? Entonces supongamos que tenemos aquí un triángulo y nos dice que este ángulo mide 60 grados y que a su vez este arco que tenemos aquí mide 70. Entonces, si este es un arco, este ángulo que está correspondiente de este lado es un ángulo inscrito, el cual va a medir la mitad, por ende este mediría 35 grados. Ahora, este ángulo inscrito y este de 60, 60 más 35 son 95. Para 180, que es lo que debe de formar un triángulo, nos quedarían que este valdría 85. Ahora, si este arco mide, este ángulo, perdón, mide 85, el arco mediría el doble, entonces este mediría 170, y a su vez, como este medía 60, entonces este sería el doble, que sería 180. Siguiente ejercicio, supongamos que nos dan este triángulo y nos dicen que este ángulo mide 130 grados. Nos piden encontrar los demás. Primeramente, si este mide 130 grados, yo sé que los ángulos suplementarios son aquellos que forman 180. Entonces, si este mide 130, el ángulo Z tendría que medir 50 grados. Ahora, si este mide 130, este ángulo, entonces este es un ángulo central. Aquí entonces este ángulo también tendría que medir 130 grados. Aquí, por ejemplo, está mal. Aquí tendría que medir 130 grados porque es un ángulo inscrito, ¿no? Nos damos cuenta que obviamente de aquí a acá mide 180 grados, entonces este de acá mide también 180 grados, un arco o un círculo tiene 360 grados. El ángulo X es un ángulo inscrito, entonces mediría la mitad de lo que mide el arco que mide 50, entonces la mitad de 50 serían 25 grados. Siguiente ejercicio, nos dan por ejemplo que este arco mide 6x, este arco mide 4x
y que además del AAC, el segmento AC es un diámetro. Al momento de ser un diámetro, pues sabemos que divide en dos partes iguales, por ende este mediría 180, y inmediatamente el ángulo que se forma de este triángulo pues sería la mitad, que serían 90 grados. Ahora, lo que nos están pidiendo es encontrar la medida de los demás, entonces lo que yo haría es que este arco 6x más 4x me debe de formar la mitad, que son 180. 6x más 4x son 10x, el 10 está multiplicando, lo paso dividiendo y sé que este x vale 18. 18 por 6 son 108 grados, por ende entonces este ángulo mediría la mitad, que serían 54. Y 108 por 4 que tenemos aquí nos daría 72, por ende este que tenemos aquí tendría que medir 36. Veamos y corroboremos que esto sí cumple. ¿Por qué? 54 más 36 nos da la suma 90 y este habíamos dicho que también medía 90, entonces son los 180 grados. Por último, tenemos por ejemplo este ejercicio. Nos piden calcular el ángulo X y Z, sabiendo que este arco mide 84 y que este arco mide 140. Entonces, partiendo de que todo el círculo debe tener 360, sumamos 140 y 84 y aquí deberíamos de formar 360, ¿no? Entonces 140 y 84 serían 224, para 360 son 136. Si este ángulo mide 136, este es un ángulo central, este mediría también 136 y este mediría la mitad, porque es un ángulo inscrito que mediría 68. Si tienen dudas, coméntenlo y con mucho gusto les apoyo. Que tengan buena noche.